Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés y estamos en la asignatura de Método Matemático para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Vamos a seguir con el repaso. Específicamente, nosotros estamos repasando la parte que tiene que ver con integrales impropias para empezar el primer tema. Hoy vamos a terminar con el repaso y vamos a dejar iniciado el primer tema, que es integrales paramétricas. Aunque el repaso en la forma que lo estamos dando, también van apareciendo algunas integrales paramétricas simples como ejemplo. Vamos a la clase. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar que está la prueba. Nosotros quedamos hablando de la prueba de Dirichlet para la convergencia de integral impropia de primer tipo. Entonces, si nosotros tenemos dos funciones f y g continua, definida, eso es recordando ahí porque ya íbamos a la de segundo tipo, continua, definida en ese intervalo de 0 a infinito. Entonces, las cuales están definidas, me da un valor real en ese intervalo de 0 a infinito, y asumamos que la antiderivada definida de esta manera, como se ve aquí, está acotada. Es decir, que está acotada significa que ella en valor absoluto es menor o igual que algún número real. Algún número real positivo. Entonces, si la antiderivada definida de esa manera está acotada, ¿qué significa eso? Y además, G es una función de clase 1. De clase 1, una función de clase 1 es que sea continua con primera derivada continua. Es una función de clase 1. En ese intervalo, y el límite de la función G tiende a 0. El límite de la función G tiende a 0 cuando X tiende al infinito. Entonces, esta integral del producto converge. Producto de F con G. Lo que debe pasar, vuelvo y repito, es que tengo dos funciones. La integral definida de esta manera para la función F está acotada y G de clase C1 en ese intervalo, y además el límite de G cuando X crece tiende a 0. Entonces, esta integral impropia, que es el producto de ellas dos, es una integral convergente. Repito, aprovechando también que hay algunos que van entrando, le doy entrada, bien. Ya ve ahí las condiciones. La demostración no la voy a hacer. Esa es la demostración. Vámonos de una vez al ejemplo. Para ese ejemplo se ilustra aquí. Hay varias personas que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Hay un momento en el que ya yo no le daré entrada porque se desconecta mucho o tienen que esperar un ratito ahí. Entonces, recuérdense que nosotros habíamos hablado de la integral impropia de Dirichlet, por ejemplo, que se llaman a sí mismos. Entonces, aquí está el ejemplo de integral de Dirichlet. Entonces, aquí dice que si beta es un número real, entonces esa integral se llama integral de Dirichlet, esa que está ahí. Para beta un número real. Ahí hay un montón de integrales de Dirichlet porque, bueno, esa es la integral de Dirichlet, pero por cada valor de beta hay una integral. Asumiendo que beta sea un valor positivo, entonces se prueba que la integral converge. Sí, para todo, esa integral, para probar que ella converge,
se hace redefiniendo una nueva función en base a esta misma función. Primer caso es asumiendo que la nueva función que tenemos, aquí esta función h está formada de la misma manera que estaba la función f para el beta diferente de 0, porque usted sabe que si beta fuera igual a 0, el seno de 0 es 0. Y entonces la función sería la función nula. Y beta, si x es 0. O sea, creamos una nueva función con aquella. Y eso lo define así porque en realidad en x igual a 0, esta función no está definida porque es 0 entre 0, pero el límite cuando x tiende a 0 para esa función sí existe. Lo vamos a ver cuando lo lleve a Paint ahora. Y entonces se redefine la función h en ese intervalo de 0 a infinito. El audio está muy bajito. De 0 a infinito. Sí. Entonces, se puede sustituir la nueva función por la función h. Y se obtiene que la integral es la misma, porque simplemente las funciones, vamos a decir, lo que le estoy agregando es un punto, el punto 0. Luego entonces se divide en dos. La integral de 0 a infinito se toma de 0 a 1 y la integral de 1 a positivo infinito. Integral de 0 a 1 y de 1 a positivo infinito. Ahora, esta que está aquí es una integral que converge porque la función solamente tiene una discontinuidad en 0, pero esa discontinuidad en 0 no es una discontinuidad infinita, sino que si le buscamos el límite a esa función, como lo vamos a ver en un segundito, cuando x tiende a 0 por la derecha, ese límite existe. Y entonces, si esta converge, que es la otra parte de la integral, entonces la integral, esta que está aquí, converge. Luego, se está analizando, o sea, va a probar que esta converge aplicando el criterio que nosotros hemos terminado. Por ejemplo, ahí hay dos funciones, o sea, el criterio que se ha explicado aquí, el de Dirichlet. Tenemos que ver la función f y la función g y ver que cumplan con esas condiciones. Entonces aquí la función f es el seno de beta x y la función g es 1 entre x y este es el producto de f por g. Y para demostrar que converge, lo que vamos a ver que cumple con el criterio de Dirichlet. Recuerde qué debía pasar con la función f y con la función g. Entonces, nosotros tenemos que f, que es el seno, la primitiva o antiderivada definida de esta manera, tiene que ser acotada, dijimos. Pero si usted calcula esta primitiva que es inmediata, le da esos valores, le da esto, evaluada de 1 a x, y esa expresión es acotada por 2 sobre beta. Ella es acotada por 2 sobre beta simplemente porque recuérdese que los valores del coseno oscilan entre menos 1 y 1. Y entonces usted puede cambiar el coseno de beta por 1 en ambos lados. Y a lo sumo entonces la va a tener acotada por 2 sobre beta, porque sería como incluso si lo sumara. O sea, 2 sobre beta siempre va a ser un valor que acota a ese valor en valor absoluto, en ese intervalo. Y entonces acotada.
la función integral definida con S acotada. Lo otro que debía pasar era que el límite de g de x, cuando x crecía infinitamente, tendiera a 0. Y eso también pasa. Porque g de x ahí es 1 entre x. Recuérdense que ahí está g de x por f de x. Y 1 entre x, cuando x crece, tiende a 0. Además, g de x tenía que ser de clase C1 en el intervalo donde se estuviera trabajando. La clase C1 dijimos que ella era continua con primera derivada continua. Y entonces ella es continua en este intervalo. Porque la discontinuidad que tiene G es en 0. Y además, si calculamos la primera derivada de ella, que sería, creo, menos 1 entre x al cuadrado, también es continua en ese intervalo. Y entonces, ya como cumplió esos requerimientos, esta integral converge. Y como ella converge y esta converge, entonces una de la integral de Dirichlet, que es una de la integral de Dirichlet, la otra también está con el coseno. La integral de Dirichlet converge por el criterio de Dirichlet que se ha aplicado. ¿Alguna pregunta de lo que se ha explicado en este ejemplo? Jóvenes. No. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta ahora, maestro. Denme un segundito. Dígame ahora otra vez. ¿Escucha? Sí. No le estoy No le estoy Profesor, escuchando. Dígame. profesor, Sí, dígame. en la antiderivada del seno de beta, no escuché bien ahí donde usted dijo beta de un medio. No entendí lo que usted quiso decir ahí. Bien, vamos a llevársela a Paint para ilustrarle eso. Lo que le estamos diciendo es que esa expresión es acotada. Vamos a llevarla a Paint para escribir. Entonces, vamos a compartirla en Paint para ver. Mire. Profe, Dígame. referente a lo que usted estuvo diciendo del criterio, es lo mismo decir que si la primera, al dividir el producto, tomar una de las dos funciones, si se le encuentra una derivada a esa función y a la hablar un segunda... poquito más alto, porque... Ok, ahora me escucha. Le decía, profe, si como son dos funciones y yo tengo el producto del lado de la integral y en este caso yo tomo a seno de bx, de beta x y lo derivo y esa función es continua, la otra función cuando le aplico el límite y me da 0, puedo decir que converge. Es decir, haciéndolo así, estoy aplicando el criterio correctamente porque usted habló en lo que explicó de antiderivada. Entonces, lo que yo le digo es, si agarro la misma función, el seno de beta x, y lo derivo, que me va a dar coseno, etcétera, y es continua, y agarro a 1 sobre x y saco el límite y me da 0, entonces también estoy aplicando correctamente el criterio de Dirichlet. Mire, lo que pasa es que así como usted lo pone, está dejando algunas cosas del criterio. Por ejemplo, déjeme volver al libro para... Los criterios lo que le dice es que si usted tiene la integral del producto de dos funciones. Entonces,
llame que usted coja una de las dos funciones. Sobre una de las dos funciones, usted tiene que coger alguien dice que no se oye, ¿no se está escuchando? Joven. Yo le escucho, profe. Sí, se le Sí, escucha. se escucha. Ya puede ser problema del internet de ustedes, porque yo tengo tengo un altavoz aquí incluso. Pero si nadie me escucha, entonces me dice. Porque alguien me escribió y dijo que no se escucha por ahí. Si usted tiene dos funciones en la integrando, una de esas dos funciones tiene que tener la siguiente propiedad. Y es que el límite de ella cuando x tiende al infinito, llamamos g a esa, tiene que ser igual a 0 y además ella tiene que ser continua y con primera derivada continua en el intervalo de integración. Eso es una de las dos. Y la otra función tiene que tener la propiedad de que además de ser continua, cuando se calcula, cuando se busca la integral impropia de ella, perdón, la integral de ella definida con la integral de ella definida de el valor a hasta x, que esa sería una antiderivada, una primitiva de ella, porque usted la está integrando. Entonces, esa primitiva tiene que ser acotada. Esa es la condición que se le pone a la otra. O sea, acotada, ¿qué significa que sea acotada? Que si usted la pone en valor absoluto, el resultado de la primitiva, puede encontrar un número que sea más grande que el valor absoluto de todas las imágenes que ella da como resultado. Si me la pone como usted dijo, creo que hay cosas que usted dejó de decir en ese proceso, dejó de decir algunas cosas de esa. Entonces, así no me da nada más que derive y que busque la antiderivada. O sea, tiene que pasar eso que yo le dije para las dos, porque hay condiciones para las dos. Por ejemplo, para el caso que nosotros estamos escribiendo, aquí, perdón, vamos a buscarlo en Paint, donde lo teníamos. Profe, creo Dígame. que lo que pasó fue que yo no interpreté bien donde decía continua con primitiva. Entonces, al decir que la función decreciente y con derivada, yo asumía que lo que se refería era que tenía que tener una derivada continua en esa parte. Yo Sí, la hice que dice que G sea de clase, me faltó que G sea de clase C1, que G sea continua con primera derivada continua también. Mírala aquí. Ustedes están viendo a Paint, ¿no? G de X, F de X es esta. Va desde A hasta X, de F de T, de T. Esa, si usted la pone, ese resultado en valor absoluto, tiene que darle menor que algún valor M. Con M mayor que 0. Mayor o igual que 0. Y la otra condición para G ya es la que dijimos. Entonces, cuando usted sacó ahí a su F, ¿qué es esta? Esa F de X que está ahí, ya yo voy a poner el resultado de la integral porque ya la integral se evaluó. Recuerde que ese beta es mayor que 0 para el caso que estamos trabajando. Entonces ahí dice coseno de beta sobre beta menos coseno de beta X
sobre beta. Con beta, que es un valor que está del 1 al infinito. Si usted pone eso en valor absoluto, o sea, ¿qué condición debe pasar? Que eso tiene que estar acotado. Entonces, si usted lo pone en valor absoluto, y recuerda, por ejemplo, el valor más grande que puede tomar el coseno, coseno de un ángulo, alfa, por ejemplo, está acotado entre -1 y 1. Por esa razón, si usted como, por ejemplo, el valor más grande que esto puede dar es 1 y 1 y -1. Y el valor más grande que eso va a dar aquí es cuando esto sea -1 y cuando esto sea 1. Y cuando esto es -1 y esto es 1, entonces arriba va a dar 2. Y abajo tiene el mismo denominador, o sea que va a ser menor o igual que 2 sobre beta. Porque recuérdense que los valores del coseno oscilan entre -1 y 1. Entonces el valor más grande que va a dar eso es ese. Ese hace el papel del M. Aclaro, para usted aplicar el criterio, tiene que cumplir la función. Eso que le estoy diciendo, usted tiene que verificar que F cumpla con lo que ya dijimos, que cuando usted forme esa integral sea acotada, que a quien usted llamó G, el límite de G aquí es 1 entre X, porque esto entero es el producto de F por G. F por G. Entonces, este G y el seno es F. Entonces, si cumplen F y G todas esas condiciones que ya hemos dicho, ya la integral impropia converge. Recuérdense que no estamos diciendo a qué valor converge, sino que simplemente converge. Y ahí se ha aplicado el criterio de Dirichlet para verificar que converge. Entonces, volviendo al libro. Ese fue un ejemplo de que la integral de Dirichlet converge. Aquí está la integral de Fresnel, esta que está aquí. Y entonces también vamos a analizar la convergencia o divergencia de la integral de Fresnel, que de esa hay en los ejercicios. Entonces, esta o esta, con una se prueba la de la otra. Se llaman integrales de Fresnel. Entonces, vamos a probar la convergencia. Por ejemplo, ya si recuérdese que el criterio que se estableció, vuelvo al criterio de Dirichlet otra vez, estaba desde A al infinito. Y mire el M mayor que 0, y ya dijimos aquí que estaba acotada con menor o igual que el valor M y que la función G es fuera de clase 1. Todo eso ya lo explicamos. Volvemos al ejemplo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, lo siguiente. En este caso, hacemos lo mismo que ahorita. Tomamos la función, la dividimos entre 2, de 0 a 1 y de 1 al infinito. Y entonces, escribimos la antiderivada de esa función. Y entonces, la antiderivada de esa función que está ahí, nosotros debemos demostrar que lo siguiente. Primero es que para la antiderivada de esa función se ha tomado esta sustitución
Y cogiendo esa sustitución y haciendo el diferencial, nos queda que esta integral se transforma en esta, porque el diferencial de t sería 1/2 de u a la menos 1/2. Y entonces, reemplazando a dt y a t al cuadrado con esto es lo mismo que u. Entonces, esta integral se transforma en esta integral para cualquier número real entre 1 e infinito. Ahora, para cualquier número real entre 1 e infinito, si tomamos a z, bueno, obviamente esa expresión que está ahí, yo tengo, repito, que aplicarle el criterio a ella es lo mismo que aplicárselo a esta, ¿verdad? Entonces, para esa expresión que está ahí, voy a tomar esta sustitución pensando que es un valor entre 1 y infinito. Y si tomo esta sustitución, vamos a observar lo siguiente. Repito, si yo demuestro que esta converge, entonces es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el criterio de Dirichlet ahora otra vez. ¿A quién se ha llamado f? A esta que está aquí. ¿Y a quién se le ha llamado g? La misma, pero con la raíz cuadrada. Usted puede comprobar que pasa lo mismo. El límite de esto, cuando u tiende a 0, da 0. Deriva esa que está ahí. Y también la derivada de esa, cuando usted haga la derivada, ella es continua de 1 al infinito y la derivada también. Y además, entonces, por eso ella es de clase C1, porque si la derivada... Y ya el seno se acota de la misma manera que se acota el coseno. Entonces, en particular, con esa sustitución para la integral de Fresnel se transformó en un ejercicio casi parecido al que estaba allá arriba, a la integral de Dirichlet. Así que antes de aplicar el criterio, se usó eso para uno poderla verificar. Ahora vamos a la integral impropia de segundo tipo, que realmente fue ahí que quedamos, pero que yo dije que iba a hablar de esos dos ejemplos antes de pasar. Entonces, recuerdo antes de seguir, voy a volver a bajar, adelantarme un poco, aunque me devuelva. Recuérdese que nosotros le ilustramos, ahí le dijimos a ustedes que los ejercicios de repaso y de práctica eran estos que estaban aquí. Fíjese que esa señorita que está ahí es una de las integrales que acabamos de trabajar. Que bajé ahí para mostrárselo. Y de la integral de Dirichlet, deja ver si hay de la de Dirichlet. Mire, esta, bueno, esta la trabajamos en la clase pasada también. Pero esta no es de Dirichlet. Podríamos decir, ahí tiene el cuadrado. Pero podemos aplicarle también el criterio de Dirichlet a esa. Y le aplicamos en la clase pasada otro de los criterios. Entonces, voy a volver atrás. Entonces, las integrales de segundo tipo es prácticamente lo mismo, lo único que los criterios varían, son los mismos criterios, pero varían en la forma. Porque, me devolví demasiado, creo, déjame ver. Porque ya las integrales del segundo tipo lo que presentan es una discontinuidad infinita en el intervalo de integración. Bien. Entonces, ya nosotros en la primera clase repasamos lo que era una integral de segundo tipo, que era lo que presentaba la tipo de discontinuidad, y de una vez aquí viene un ejemplito sencillo.
por ejemplo, esta función que está aquí, que tiene una discontinuidad en 0. Y entonces ya nosotros, recuérdense que nosotros decíamos que se descompone en un límite. Aquí está diciendo que es la integral de 0 a 1 con x tendiendo a 0 por la derecha, porque es con valores más grandes que 0. Y además entonces ya se hacía la integral y esa integral diverge porque la función logaritmo cuando el valor crece, crece. O sea, está empezando con ejemplitos súper sencillitos de lo que ya nosotros habíamos trabajado en la primera clase. Y más abajo va a repetir, mire esta que está aquí, donde esta es una integral impropia y que ya nosotros vimos también. Y es una integral impropia si consideramos que B, o sea, ese valor B está en el intervalo de integración. Entonces, tiene una discontinuidad infinita en B. Y entonces una integral impropia. Y ahí está otra vez, entonces, poniendo donde está la B, en este caso están usando la letra X, diciendo que X tiende a B por la izquierda, porque son con valores más chiquitos que B. Y ahí hay un montón de integrales, por eso esa incluso podríamos decir que es una integral paramétrica, porque para cada valor del parámetro tiene una integral. Está calculando, después evaluando, y se parece incluso a la que nosotros dimos con el criterio de la P serie, la P integral. Y está evaluando para qué valor de alfa entonces la integral convergería. Que sería lo mismo que decir para qué valores de alfa el límite existe. Y ahora viene entonces el criterio de Cauchy para integral impropia de segundo tipo. Nosotros ya dimos un criterio de Cauchy al principio para integral impropia de primer tipo, que no voy a volver a repasar allá en la página. Y entonces vamos a visualizar lo que dice y de una vez miramos el ejemplo. ¿Qué me exige que pase? Bueno, sea f una función que está definida desde A hasta B en R, no necesariamente en B. Y además tiene un valor integral, o sea, la integral de ella existe en cualquier subintervalo cerrado con extremo en A hasta X. Con X vamos a decir que esté antes que B, ¿verdad? Que no sea igual a B. Entonces, esta integral impropia desde A hasta B converge. Estoy hablando de A hasta B. Entonces, ¿qué dice el criterio de Cauchy para integrales de segundo tipo? Dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la función, ya decíamos, f, definida en ese intervalo, y además ella, la integral definida de ella en cualquier subintervalo desde A hasta X existe. Esta integral es convergente si y solo si para todo epsilon mayor que 0, para todo valor epsilon mayor que 0, existe un delta lo suficientemente pequeño. Aquí lo que hemos dicho es lo siguiente, repito. Si yo tengo que la función f es integrable en cualquier subintervalo, entonces para todo epsilon existe un delta lo suficientemente pequeño que depende de epsilon, tal que para dos puntos cualesquiera, x y x' y x' segunda, que estén cerca de B. Eso quiere decir que estén muy cerquita de B. Entonces, yo puedo hacer esa integral tan pequeño como se quiera. La integral, hacerla tan pequeño como se quiera, esa integral
quiere decir que ese casi es el mismo criterio que nosotros aplicamos con la de primer tipo, solo que allá estos valores estaban desde A al infinito, pero aquí no. Estos valores, los valores X' y X' segunda tienen que estar cerca de B. Ese fue el mismo criterio que aplicamos. Entonces, eso es equivalente, eso mismo que hemos dicho ahí, es equivalente en lenguaje simple a decir que esa integral se tiende a cero, porque si yo digo que la puedo hacer tan chiquito como se quiera, es que esa integral tiende a cero cuando los valores X' y X' segunda están cerca de B, tienden a B. ¿Estás trabajando hoy? Obviamente que ellos tienden a B, pero están dentro del intervalo de integración, porque yo no puedo ponerlo a ellos, no puedo, o sea, ellos son menores que B. Entonces, viene la integral, el ejemplo. Si yo tengo ese ejemplo, esa que está ahí es una integral impropia. ¿Por qué? Porque tiene una discontinuidad infinita en 1, en x igual 1, y el 1 es un valor del intervalo de integración. Jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. No, siga. Diga, Bien. profesor. Entonces, el 1 es un valor del intervalo de integración. Un valor ahí en la... Y es una integral impropia. Entonces, lo que nosotros hacemos, mire, aquí la función está definida desde... Fíjese que en lo que se explicó allá arriba, es análogo, pero se puso el problema en B. Pero es análogo, aquí el problema está en A, pero es lo mismo. Porque no van a estar desglosando todos los pasos, paso por paso. O sea, el problema está en A porque A es 1 y en el 1 es que tiene la discontinuidad. Y entonces lo que debe pasar es que para todo épsilon mayor que 0, esa integral, o sea, existe un delta tal que esa integral puede hacerse tan chiquita como se quiera con valores que estén cerca de quién tienen que estar los valores. Los valores deben tender a 1, pero con valores más grandes que 1 porque estoy en el límite inferior, el problema. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, lo primero es que esa integral que está ahí, tomando el valor, un valor C para el seno, se puede representar mediante esa forma. C puede salir fuera porque sea un valor constante. La función seno en cualquier subintervalo desde 1 a 2 es continua. Y entonces, aplicando el teorema de valor medio para integrales, yo la puedo escribir así. Ahora bien, yo lo que tengo que demostrar es que esta expresión se puede hacer tan pequeño como se quiera cuando estos valores tiendan a 1. Miren que la vecindad la estoy haciendo aquí de 1, ¿lo ven? Bueno, sencillo. Esa integral que está ahí es una integral inmediata. Esa integral que está ahí es una integral inmediata. Y el valor más grande que puede tomar el seno es 1. Por eso usted no está viendo el seno ahí. Y si hace esta integral, vamos a ponerla en Paint rápidamente porque eso es de cálculo 1. Una integral de cálculo 1. O sea, usted lo que ha hecho es que ha evaluado esta integral aquí. Con el valor más grande del seno, 1. Vamos a escribirlo en Paint un poquito rápido. Podríamos llevar al software ese, a cualquiera de los software que está ahí, pero
para no estar abriendo tanto software. La vamos a hacer ahí rápido. Entonces, mire, aquí usted tiene, por ejemplo, si hace U igual a X menos 1, vamos a coger la integral primero, que inmediato, y después le evaluamos recuperando. Esto es X menos 1 elevado a la 1 medio. Profesor, no se ve la pantalla de Paint. Ah, gracias, disculpe. Que inmediato, ¿no? Sumándole 1 al exponente. ¿Qué sería si le sumamos 1 al exponente? Sería 1 medio, sería 2. 2 por X menos 1 a la 1 medio. Si le ponemos ahí el X' y el X' segunda, entonces sería evaluado de X' a X' segunda. Y eso que está ahí es lo que tengo aquí. O sea, esto. Ya eso que está ahí se puede hacer tan chiquito como se quiera si X' y X' segunda tienden a 1. Porque cuando X' y X' segunda tiende a 1, esto tiende a 0. Porque 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. O sea que eso puede hacerse tan chiquito como se quiera. Y entonces, aquí se ha establecido también para qué la relación epsilon delta de las vecindades que también se daría. O sea, porque recuérdese que los valores estos yo tengo que ver qué tan cerca están del 1. O sea, es una vecindad del 1, donde están. Entonces, para cuáles valores, la frontera del 1 implica que esto sea menor que delta. Y ahí está la relación incluso. Si yo cojo un delta aquí, por ejemplo, igual a 1 medio, que sería 1 hasta el 1.5, entonces, ¿para cuáles valores cuál epsilon que está ahí me daría el delta? Si yo cojo aquí un epsilon igual a 1 medio, ¿cómo sería? ¿Cuál es la vecindad de estos valores que me va a hacer que me dé menor también? Pero no voy a ser tan riguroso en ese repaso. Pero sí, lo que estamos diciendo es que esto se hace tan pequeño como se quiera cuando los valores de X' y X' segunda tienden a 1. Entonces ya habiéndose cumplido eso, ya yo puedo decir que la integral converge. Eso es lo único que me exige ese criterio. El criterio de Cauchy para integral impropia de segundo tipo. Ese valor lo llevo a la frontera, donde está el problema, y entonces al llevar el problema a la frontera, luego la integral en cualquier subintervalo de X de una vecindad delta del valor que tiene el problema, una vecindad de un solo lado, porque eso no es una vecindad simétrica, porque el valor está en el extremo. Si está en el extremo inferior, sería por la derecha, con valores más grandes que él. Si está en el extremo superior, sería por la izquierda, con valores más pequeños que él. Y eso lo sabemos. Si esa integral se puede hacer tan pequeño como se quiera, con esas condiciones, entonces la integral impropia converge. Eso es lo que dice el criterio. Entonces, volviendo al libro, ¿tienen alguna pregunta ahí, jóvenes? Jóvenes. No. Bien. Entonces, volviendo al libro, ya ese criterio, vamos a otro criterio. Ya ahí lo que le está diciendo es lo mismo que le dije, porque en el criterio se aplicó en el límite de arriba y también abajo es igual. El otro criterio es, el otro criterio es la convergencia
absoluta implica convergencia. Ese también lo habíamos visto, lo único que lo estamos aplicando para integral de segundo tipo y ya. Que si una integral impropia converge absolutamente, entonces la integral original converge. Aquí, dígase, supóngase que la integral de segundo tipo de esa forma, ya sabemos que si es de segundo tipo tiene una discontinuidad infinita en el intervalo de integración, pero en este caso tener una discontinuidad del intervalo es llevarlo a los extremos, por eso la explicación todas están como si la singularidad estuviera en el extremo. Entonces, tiene una singularidad en B. Ella es absoluta, si ella es absolutamente convergente, entonces es convergente. Recuérdense lo que dijimos que fuera absolutamente convergente, y es que en valor absoluto converge. Entonces, si la de absoluta converge, entonces ella converge, es lo que le está diciendo. Aquí están haciendo la demostración, es cortita, no voy a ver la demostración. La demostración se basa simplemente en esa desigualdad que dijimos que se cumple. Entonces, si esta converge obligatoriamente, esta que está aquí converge, y si esta tiende a 0, entonces el argumento tiende a 0, y por tanto, entonces esto tiende a 0, converge. Ahora, un ejemplito. ¿Qué es lo que yo debo comprobar? Bueno, esta es mi integral impropia. Me están preguntando si ella converge. Yo sé que es impropia y veo dónde que tiene el problema. El problema en el intervalo de integración lo tiene en el valor 0. Porque si no fuera una integral impropia de segundo tipo, yo no puedo estar aplicando los criterios. No me está mandando a buscar el resultado de la integral. Me están preguntando si converge o diverge. Luego, es una integral impropia de segundo tipo. Y para probar por este criterio, lo que veo es si su absoluta converge. Su absoluta es que yo le ponga el valor absoluto aquí. Entonces, aquí no necesito poner valor absoluto porque esto es positivo. Ahí está el valor absoluto. Y por la desigualdad que se da con valor absoluto, entonces nosotros tenemos, recuérdese que la desigualdad con valor absoluto es que la integral del valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto. O sea, aquí yo tengo la absoluta, pero el seno. ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar el seno? 1. 1. Entonces, cambiando el seno por 1, esto es verdad, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo he cambiado ese valor por un valor más grande. Entonces, por eso pasa a ser mayor o igual. Y esa integral que está ahí es inmediata. Haciendo esta integral, recuérdense que aquí no voy a estar desglosando otra vez los pasos anteriores, porque yo estoy aplicando como si fuera una combinación de la anterior para valores que están ahí entre 0 y 1, y entonces yo estoy aplicando casi el mismo criterio anterior con valores cerca de 0. O sea que yo podría hacer la absoluta tan pequeña como se quiera con valores que tienden a 0. Que fue el criterio que acabamos de explicar ahora. Pero no se lo estoy aplicando a la original, sino a su absoluta. Porque si yo logro demostrar que la absoluta converge, entonces la original converge por el criterio que estamos haciendo. Esta integral es inmediata, evaluándola da eso, y cuando x y x' segunda tienden a 0, esto puede hacerse tan pequeño como se quiera, tiende a 0. Y por ende la absoluta converge. Y si la absoluta converge, pues esta converge, es lo que dice el teorema. Así que si yo tengo una integral impropia y compruebo que la absoluta de ella converge, entonces la integral original de segundo tipo, en este caso,
la integral original converge. Eso es como un criterio de comparación prácticamente, pero con su absoluta. Si la absoluta converge, entonces ella converge. Ahora, no crea que si la absoluta diverge, ella diverge. Eso no necesariamente. Estos criterios de comparación ya también lo dimos anteriormente. Y tenemos el criterio 1 de comparación, porque hay varios criterios, para integral impropia de segundo tipo. La integral impropia de segundo tipo que tienen discontinuidad infinita en el intervalo de integración. Entonces, ya eso lo habíamos visto. Usted tiene una integral impropia, ella es integrable en cualquier subintervalo de donde está el problema, y además, una de las dos integrales de las dos funciones, usted está seguro que converge. Si esa es mayor que la función, el mismo criterio, exactamente el mismo que dimos con intervalo infinito. Si la más grande converge, entonces la más pequeña tiene que converger. Si la más pequeña diverge, entonces la más grande tiene que diverger. Eso es lo que dice el criterio. Y eso es por comparación directa. Y para comparar de manera directa, estas dos funciones tienen que tomar valores positivos o no negativos, que ya también lo dimos. Lo dijimos. Esa es la prueba, pero vamos al ejemplo. Aquí, por ejemplo, si se quiere analizar la convergencia de esta que está aquí, si se quiere analizar la convergencia de esa que está ahí, bueno, vamos a hacer una, ojo, yo estoy integrando cuando digo de esa que está ahí, es la integral de 0 a 1. Estoy integrando de 0 a 1, es lo que la hace que sea una integral impropia. Y entonces esta integral la puedo comparar con esa. ¿Por qué? Porque esta función es más grande que esta fracción es más grande que esta, porque ese denominador para valores que están de 0 a 1 es más pequeño. Y si como es más pequeño, entonces más grande, ya lo dijimos. Y entonces ya como esta converge, que ya esta era un ejemplo que vimos más arriba, le aplicamos uno de los criterios más arriba, o la vimos sin criterio incluso, resolviendo la integral. Entonces esta converge, ahí está comparando. El otro criterio que también dimos más atrás con las integrales de primer tipo es la comparación en el límite. Y es exactamente igual. Por eso no voy a repetir lo mismo, porque es exactamente igual. Lo único que aquí para integrales impropias de segundo tipo. Exactamente igual. Incluso creo que hasta el mismo ejemplo lo pone, lo único que la integral no es de primer tipo. Está en la prueba de Dirichlet, que si tenemos esa que está ahí ya, creo que esa la está repitiendo. Vea que es exactamente lo mismo, pero lo mismo que la que vimos hoy, pero recuerde que la que vimos hoy era para integral impropia de primer tipo. Y este es el mismo criterio, pero para integral impropia de segundo tipo, tiene la función y G que pertenezca a la clase C1. Exactamente lo mismo. Ahí tiene ejemplo con lo mismo, decompone, busca la función que sea acotada y que la otra sea de primer tipo, de clase C1. Esos son ejemplos de eso. Entonces, por esa razón yo le dije que ya ese repaso yo lo terminaba hoy porque he durado demasiado con el repaso y ya prácticamente esos criterios son los mismos, lo único que son para la otro tipo de integrales. Se hace exactamente lo mismo. Ya ahí tienen los ejercicios y ahora vamos a introducir las integrales
integrales paramétricas, que es nuestro primer tema de la asignatura de método. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, maestro. Bien. Entonces vamos a introducir nuestro primer tema de método. Cuando digo primer tema de método no significa que el otro no se va a evaluar. Todo lo otro se va a evaluar. De hecho, le hemos dedicado demasiado repaso a eso. Pero se va a evaluar. Entonces, lo primero es que a modo de motivación, el libro, aunque nosotros hemos hecho el capítulo anterior a modo de motivación, el libro a modo de motivación empieza también con un ejemplo de una integral paramétrica, que nosotros vamos a desglosar ese ejemplo porque es un ejemplo bonito y después que viene la definición. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a trabajar con integrales propias paramétricas, no impropias. Y luego vamos a trabajar con integrales impropias paramétricas. Y recuérdense por qué propia. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, si nosotros tenemos un segmento desde A hasta B, pero ese segmento desde A hasta B, usted lo puede observar. Recuerde que le estamos diciendo que este ejemplo que está dando es a modo de motivación. Incluso se puede ver como si fuera un problema de aplicación. O sea, nosotros tenemos una función f que la podemos ver como una función de densidad sobre ese segmento. Piense que esa función f, por ejemplo, es una función de densidad de carga eléctrica sobre una distribución lineal. El segmento es un segmento AB. Le dice que lo asuma como si fuera una propiedad física que se está calculando en esa línea con respecto al tiempo. Ahora, esa línea desde A hasta B, yo estoy recorriendo y pienso que ahí A es una función, un extremo, pero desde A hasta B algo se está calculando con respecto al tiempo. O sea que el extremo es A, es una función que depende del tiempo, y B es otra función que depende del tiempo. Y F es una función de densidad de X y del tiempo. Y X es un valor que varía desde A, que también depende del tiempo, hasta B, como ya se indica ahí. Entonces, cuando T varía en el intervalo J, que ya se ha dicho, nosotros supondremos que los extremos A de T y B de T pertenecen a, o sea, están fijos en algún intervalo K. Y entonces con eso se puede crear una función llamada masa o distribución lineal de masa. Cuando hablamos de distribución lineal de masa, ya nosotros podríamos pensar en términos físicos como que esa es la masa que mide la densidad F. Y F mide la distribución de determinado elemento en la línea desde A hasta B. Pero cuando hablamos de masa, no es que la masa sea una masa corporal, porque si F es una densidad de carga eléctrica, entonces la masa es una masa de carga. Entonces estamos calculando la cantidad de carga que habría sabiendo la distribución de carga en una línea desde A hasta B. Ojo, vuelvo y digo que está hablando de motivación el libro porque le quiere hablar de una integral paramétrica, pero a partir de una explicación. X es la posición en términos de T, y T es el tiempo, y en términos de T, esa función F
determina la distribución de algo en el intervalo AB en un tiempo específico. Y M mide la masa total de ese algo, dada la distribución. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, maestro. Bien, entonces, ¿quién es el parámetro en ese integral? T, maestro. T. Y para ese ejemplo práctico, T es el tiempo. O sea que si yo fijo un tiempo específico, eso me daría la cantidad total de la masa en el intervalo desde A hasta B, justamente en ese instante de tiempo, dada la función de distribución. Entonces fijo el tiempo y tendría la masa total. Eso es lo que está diciendo eso. Entonces, fíjese qué forma más elegante como primero de la primaria o segundo del bachillerato de introducir las integrales paramétricas. Luego le hace un cambio de notación y le dice que la función f algunas veces se representa así. Indicando, bueno, la función f es una función que depende de x y de t, pero t es el parámetro y yo estoy integrando con respecto a x. Vea que estoy integrando con respecto a x. Y entonces, muchas veces se les representa así. Y entonces, ojo, ¿quién es que varía desde A hasta B? ¿Quién es que varía desde A hasta B? El parámetro. No. La función. No. El tiempo. Bueno, si ustedes la adivinan, toda una de ellas tiene que ser. Es X que varía desde A hasta B. X. X varía desde A hasta B. Y T varía en otro intervalo, porque T es el tiempo, ya dijimos, ¿sí o no? Yo le dije a usted, piense en un alambre de longitud L, por ejemplo, una barra de alambre. En ese alambre usted marca posiciones X, desde A hasta B. Pero las posiciones X dependen de T, del tiempo. El tiempo es el parámetro y las posiciones dependen del tiempo. El tiempo varía en otro intervalo. Usted puede decir que el tiempo, por ejemplo, varía de 0 a infinito cuando empieza el experimento, lo que sea. La F es la función densidad. Vuelvo y repito, porque usted tiene que ir tomando nota o no. Y ahí empezamos de manera hasta motivaciones, que se ve todo. Entonces, F es la función de densidad que depende de la posición y del tiempo. Qué sé yo, piense, en ese caso se está dando en un intervalo, pero si yo puedo llevar esto, y lo veremos más adelante, a integrales triples, y yo pienso en una distribución de configuración de un gas, en una habitación, por decirlo así. Y entonces hay una función de densidad, de posición y de tiempo. En algún instante de tiempo, la configuración del gas en la habitación es de una forma. Y eso depende de posición y de tiempo, porque eso es lo que estamos diciendo. X representa la posición, T el tiempo. La posición varía dentro de la habitación para los límites geométricos. Pero el tiempo tiene otro intervalo de variaciones. Es algo más cálculo, uno de ahí no se puede explicar. Entonces, en términos de notación, la función se representa así, el X varía aquí, el T varía en otro intervalo llamado intervalo J, aquí, por ejemplo.
Entonces, esa M que está ahí, esta señorita M, es una nueva función que depende del parámetro, porque por cada valor del parámetro, yo tendré un resultado. Así, la función M, esta M, la que mide en términos de la aplicación, la que mediría la masa total por cada instante de tiempo. Pues yo digo, en un medio yo quisiera saber cuánto es la masa, entonces paré el tiempo en un medio, las posiciones, las configuraciones que estoy siguiendo son de posiciones, el tiempo está fijo para los cálculos, y entonces calcularía la densidad de carga eléctrica distribuida linealmente en el valor de un medio de tiempo. Entonces la M es una función. Y fíjese que aquí le dice que la M es una función que describe la variación de la masa en el alambre como función límite del tiempo. Ya todo eso es, y le está diciendo que es un ejemplo de integral paramétrica con respecto a t, a modo de motivación, y el parámetro es t. La integral es paramétrica porque la integral está integrando con respecto a x, así que todo lo que no sea x dentro de ella es un parámetro. Y m sería una función ya. Para cada valor del parámetro tiene ahí eso. Ya de motivación está mucho, demasiado, dice el libro, y dice, mira, esta misma idea que tú tienes aquí, dice el libro, tú la puedes extender. Bien, entonces, ya como motivación, tomando el ejemplo anterior, estamos listos para verificar una de todas las definiciones que veremos. Porque recuérdense que estamos hablando de integrales propias primero. Entonces, una integral paramétrica la definiremos como una función, en este caso I, se llama la función I, que va desde J a R. Y podemos pensarla como una función vectorial, porque ahí T es un vector. El parámetro T es un vector. Está ahí en negrita. T es un parámetro que varía, un parámetro vectorial que varía desde la función A de T hasta, o sea, desde A de T hasta B de T. Y f de x, t es una función que depende de x y del parámetro t. Entonces, ese t ahí puede ser un vector que depende a su vez de un vector en Rn, por decirlo así, que depende a su vez de n componentes, t sub 1, t sub 2, hasta t sub n. Y t pertenece a j, como se indicó anteriormente. Y entonces tenemos una integral impropia de esa manera. Y ya entonces eso sería una función definida a través de una integral paramétrica. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones definidas mediante una integral, en este caso propia paramétrica. Fíjense que los ejemplos que vamos a ver ya dijimos desde el capítulo anterior que lo veníamos viendo. Mire, eso que está ahí es una integral paramétrica. En este caso, esta integral no es impropia y es una función que depende del parámetro. Para cada valor del parámetro hay una integral. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahí. Jóvenes. No. Perfecto. Bueno, yo no tengo. Perfecto. Entonces, ya entonces decimos que I es una función que depende del parámetro lambda. Lambda es un parámetro, es una integral no es impropia, una integral propia.
Y lambda es el parámetro, que en este caso ese parámetro puede ser cualquier número real. Por eso entonces está definida desde R en R. Aquí las funciones límites son funciones constantes, o sea, A de lambda sería 0 y B de lambda es 1. Eso implica que el intervalo que está variando es desde A de lambda hasta B de lambda de 0 a 1. Ahí estoy escribiendo todos los elementos de la integral, la función paramétrica. Ahora, hay algo que le está aclarando el libro, por ejemplo. Muchas veces es importante buscar el dominio. Y el libro le está diciendo, bueno, en este caso tú estás diciendo que lambda puede ser cualquier número real. Ahora bien, vamos nosotros a pensar en que la integral que está ahí, porque si yo quiero calcular valores de ella, yo tengo que calcular valores, aunque no siempre es así, pero pensando en la antiderivada del seno. Entonces, pensemos que yo calculo la antiderivada del seno. La antiderivada del seno de lambda x ya sabemos que es esa que está ahí. Pero esa que está ahí, suponiendo que lambda es diferente de 0, porque si lambda fuera 0, no. Si lambda fuera 0, no está definida esta. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si lambda fuera 0 desde el principio? Entonces, si lambda fuera 0 desde el principio, yo tendría que estoy integrando la función 0. ¿Qué me da la integral de la función 0? Jóvenes. Si lambda fuera 0, el seno de 0 es 0. ¿Qué me da la integral de la función 0? Ojo, estoy diciendo que esto es igual a esto siempre que lambda sea diferente de 0. Ahora, si lambda es 0, tendría seno de 0 y la integral de 0. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da la integral de la función 0? 0. ¿Seguro? Si es 0 no se podría integrar o sería el final de la evaluación. Pero preguntar la integral de la función 0 es una pregunta de cálculo 1, joven. Bueno, la integral de la función 0 da una constante, porque la derivada de la constante es 0, joven. Un parámetro, una c, por decirlo así. Integral de 0. Integral, estamos hablando de la integral indefinida de 0. Que dice. La integral indefinida de 0 da una constante. Ahora, lo que usted tiene que observar es que esa constante, en este caso, usted lo que anda buscando es cómo la va a definir si lambda fuera 0, de manera que la función que usted ha definido allá arriba siga teniendo sentido. O sea, que sea lógico, a ver si lo puede extender. Por ejemplo. Voy a bajar un poquito para llevármelo pedazo a pedazo. Para poder escribir más cómodamente. Vamos a dejarlo ahí. Jóvenes, miren. Eso es una pregunta inmediata. O sea, la integral de 0, que esa es una constante, usted tiene que manejar esa información. Ahora vuelvo y repito. Usted tenía
a la función, vamos a decirlo, y de lambda, que era la integral desde 0 a 1, creo que era desde el seno de lambda, lambda x, creo que era t, vamos a ponerlo con t. dt, usted tenía eso. Entonces lo que estamos diciendo es que para analizar el dominio del parámetro lambda, usted piense en esto primero. Y si usted integra a 0, dt, eso le da c. Bueno, la derivada de c, cualquier c, con respecto a t, es igual a 0. Ahora, usted tiene que poner un valor, porque usted lo que está analizando es esta función como está, de la cual fue hecha la paramétrica, de manera que sea coherente con lo que usted quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, mire, si usted le pone el límite a eso y lo evalúa desde 0 a 1, si tú lo evalúas desde 0 a 1, ahora no es la integral indefinida, es la integral definida. Entonces, nosotros queremos varias cosas. Nosotros queremos que eso tenga un significado y además nosotros queremos calcular esa constante que está ahí. Porque esa constante que está ahí yo no la puedo calcular sin conocer, vamos a decir, lo que se llaman ecuaciones diferenciales, unas condiciones iniciales, porque yo necesito unas condiciones iniciales para conocer el valor de la constante. Entonces, eso es lo que le está diciendo el libro aquí. El libro le está diciendo, bueno, mira, tú puedes, y todo es coherente, puedes también observarlo ahí, y todo es coherente con ese valor, de que si tú dijeras que eso es 0, que tú quieres que sea 0, cuando lambda sea 0, es lo mismo que tú quieres decir que esa constante sea 0, pero no es que la integral de esto da 0, la integral da c. Pero si tú quieres que la función, cuando lambda sea 0, te dé 0, lo que tú estás diciendo, yo quiero que la constante de integración sea 0. O lo que es lo mismo, para la función que está aquí, eso sería una condición inicial, asumiendo que tú quieres que la función evaluada en 0 te dé 0. Y entonces tú le estás añadiendo esa condición, y tú tienes esa función bajo la condición de que cuando lambda es 0, la función es 0, y eso te va a ayudar a tener todo que concuerda. Entonces, aquí también eso es lo que le está diciendo, de por qué le está diciendo que le dé 0. Bueno, eso concuerda por diferentes razones. Le dice, la naturaleza de esta cuestión es por lo siguiente. La función es continua en 0. Nosotros ponemos un valor que nos acomode de manera que haga que la función sea continua. Recuerde que una función es continua cuando en un punto, porque la función y es una función de lambda. Que esté definida mediante una integral es lo que simplemente yo estoy hablando de integrales paramétricas, pero es una función. Esto es simplemente el criterio, pero no se puede descuidar del criterio, pero yo tengo que ver, es como buscar el dominio. Ahora, esa función, cuando es continua en un valor del dominio, ella es continua si pasa esto.
si al calcularle el límite, cuando el valor tiende al valor de donde estoy buscando la continuidad, esto hace que la función me dé lo mismo que ella evaluada en el valor. Vamos a mirar esa pregunta, aunque es un repaso de cálculo 1, pero lo vamos a mirar un chin más detenidamente. El límite de la función cuando lambda tiende a 0. El límite de la función cuando lambda tiende a 0. Bueno, usted puede ponerse a calcularlo en la función, pero recuérdese que la función era esta. Que usted la está calculando cuando lambda tiende a 0. Cuando lambda tiende a 0, lambda no es 0. Y cuando lambda no es 0, usted hizo la integral. Entonces, ese límite de esa función cuando lambda tiende a 0, le da 0 entre 0. 0 entre 0 es indeterminado y usted aplica L'Hopital. Y L'Hopital significa que derive en el numerador y derive en el denominador. Y después de aplicar L'Hopital le da 0. Eso quiere decir que si la función evaluada en 0 fuera 0, ella es continua en 0, porque el límite da lo mismo. Entonces, por esa razón también estamos poniendo que cuando lambda es 0, la función me da 0. Una condición inicial, me ayuda, hace que la función sea continua y me resuelve el problema de la constante. O sea que es una buena definición agregarle ese valor. ¿Por qué? Porque esta función no está definida en lambda igual a 0, pero si yo le agrego esa condición, la estoy haciendo continua incluso. Y ya ahí le dice, la respuesta es sí, porque la función evaluada en 0 es igual a 0, entonces para que una función sea continua en un punto, tiene que pasar que el límite exista, que la función esté definida y que sean iguales. Y el valor que haría que ella fuera continua es que yo en 0 le diga que el valor de ella es 0. Lo cual que el valor de la constante es 0. Porque la integral indefinida de esto no es verdad que es 0. Y así concuerda con todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Es un ejemplo particular. Entonces, esta es un ejemplo que con la condición, la voy a encerrar para incluso agregarle la condición aquí abajo. Que con la condición de que i de 0 igual 0 es una integral paramétrica, el parámetro es lambda, el valor de t no tiene siempre que ser el parámetro, aquí el parámetro es lambda, puedo usar la letra que yo quiera. Lambda es el parámetro que pertenece a los números reales, así que yo digo que la integral, la función i está definida desde R a R. A de t es 0, b de t es 0. Esta es la función, si quiere le pone el x donde está la t aquí. Puede ponerle el x y el x. Y esta es la función que depende de lambda, x. O de x, lambda, si lo quiere ver así. Profesor, Dígame. usted dijo que iba a explicar lo que usted tiene que explicar para saber el dominio para analizar el dominio. Pero eso es lo que le estoy explicando, el dominio. ¿Cuál es el dominio que yo le dije aquí? Que va desde R hasta R. A R. ¿Cuál es el dominio? R. El dominio es R, que son los valores que puede tomar ¿quién? Lambda. Lambda. La función es I de lambda.
Eso es lo que le estoy explicando desde hace rato y por qué está definiendo en cero así. Y además esa función ya vimos que es continua en todos los valores del dominio, que el dominio es R. Porque el dominio son los valores que lambda puede tomar, porque la función es I de lambda, I de lambda. Y además, vuelvo y le digo que hay que asegurar que esté definida. Si usted le pone el C y si le pone a lambda igual 0, no se puede poner a hacer la integral de esta manera porque usted tendría un 0. Eso es lo que le dije aparte. Y le dije entonces que cuál es la integral de 0 y muchos me dijeron que es 0 y yo le dije que es C y se lo expliqué aquí. Pero que ahora ese C es cualquier valor, pero que nosotros necesitaríamos poner un valor específico porque eso es una función aquí, si la definimos como función, y además estoy explicando qué valor nos conviene tomar y por qué. Y le agregamos esa condición que puse en rojo. Mire, las funciones definidas a través de una integral no son nuevas. Incluso la vimos en el capítulo 3, se ven en cálculo 1 como una área, sirven para calcular. Lo único que estamos introduciendo hasta de manera muy suave, integrales paramétricas, que son, en este caso, una función. Una función que empezamos con las funciones propias. Mire otro ejemplo aquí. Mire, nosotros dijimos que funciones, vamos a coger el marcador de otro color. Nosotros dijimos que funciones definidas así eran la forma genérica, por decirlo así, de una integral paramétrica propia, donde el parámetro era t, pero no tenía por qué ser la letra t. En el ejemplo que acabamos de ver, el parámetro era lambda. Y que eso era una función. Incluso aquí lo dice, expresada como una función elemental. Pero no siempre pueden ser expresadas como una función elemental, como esta. Entonces yo tengo que acostumbrarme a analizar la función sin haberla calculado la integral. Yo tengo que poder hacer eso, porque, por ejemplo, nosotros pudimos calcular la integral del seno aquí. Pero si me dieran otra integral que no tuviera una primitiva elemental, yo no me voy a poner a calcular la integral para determinar el dominio, entre otras cosas. Entonces, por eso vienen ejemplos como este. Otra función paramétrica. Pero esta función paramétrica está definida como que aquí. Como una impropia. Como una integral impropia. Y el parámetro, en este caso, aparece en dos partes, porque aparece aquí y aparece aquí. Y ese es el parámetro. Entonces, en esa función, que es una función, una función con una integral paramétrica, una integral impropia paramétrica, yo tengo que ser capaz de determinar el dominio de la función sin calcular la integral. ¿Cómo usted cree que podríamos hacerlo? Determinar el dominio de la integral sin calcular la integral. El dominio son el valor de, recuérdense que la función es I en términos de C. El dominio son todos los valores C que hacen que esa expresión tenga sentido y me dé un número real, ¿verdad? ¿Cómo ustedes creen que podríamos nosotros determinar el dominio de esa función? No recuerdo, no, maestro. Hay muchas formas. Sería dándole un rango de valores. Dándole un rango de valores a lambda y ver el comportamiento.
Bueno, pero para esa que está ahí abajo no es lambda, sino C. Para la que estoy Ah, que diciendo ahora. que no estoy viendo bien. Estoy pensando que estamos en I de lambda. Bueno, pero ya yo bajé a la de abajo. Ya lambda, yo terminé lambda. Vimos que el dominio eran todos los números reales. Y ya lambda yo no sé más qué hacerle. Hasta vimos que la función I en términos de lambda, de la de arriba, que era un ejemplo, que era continua en todos los números reales y que ella existía para cualquier lambda. Porque hasta calculamos esa integral, porque era la integral del seno. Y en la parte de la película donde íbamos, cuando pasé a la otra parte de abajo, lo que dije que no siempre yo iba a estar resolviendo la integral para ver cuál era el valor que podía tomar el parámetro. Porque algunas veces no se podía calcular de manera inmediata porque no habían primitivas elementales. Y ahí introduje la otra. Y de la otra estoy preguntando cómo yo podía calcular el dominio de esa otra. No sé, no hay maestro. ¿Qué aportan los demás? Bien, entonces, miren, otro ejemplo para los que están perdidos, estamos viendo otro ejemplo, ese otro. Y el ejemplo lo conectamos diciendo, bueno, imagínense que a mí me den esta función que está aquí, que preguntamos por ahí ahorita y además lo dice, está definida como una integral impropia. Si no le gusta la letra I, le puede llamar F, la función F en términos, y si quiere quedarse con la T, le pone una T, pero ahí le pusieron C, tiene que irse acostumbrando. Es más, le voy a dejarla ahí, porque la letra no importa. La función I en términos de C, que está definida como la integral desde C al infinito de mi función F minúscula de X, C. De X. Y estoy escribiendo la notación porque la F de X, C aquí es E elevado a la menos C X cuadrado. El A de C aquí es C. Y el B de C es infinito. Que son los límites. Una integral. Y C es el parámetro. Y ahora yo lo que estaría preguntando, por ejemplo, bueno, mire todo lo que estamos diciendo, porque esto está súper desglosado, mírelo aquí. Ojo, el parámetro C, aquí me están diciendo que C es mayor que 0. Entonces, C mayor que 0 me está diciendo aquí. Como J, que estamos usando la misma letra, como C pertenecía a J, entonces J es el intervalo de 0 a positivo infinito. Estamos sacando todo. K era los límites de C a B de C. Entonces, K va K va desde C, esto es desde C a positivo infinito. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver para ver si está incluso bien definida, y esas son integrales impropias, nosotros no nos interesa ponernos a hacer la integral. Nosotros si a mí no me diera, yo lo que puedo usar es algunos de los criterios de integración que nosotros hemos tenido. Algunos de los criterios de integración, de lo mismo que se han dado anteriormente. Criterio de integración. Por ejemplo, esa que está ahí, si a mí no me dijeran los valores de C, pero en este caso a mí me dicen que C es positivo. Pero si a mí me dijeran, determine el dominio de C, o sea, de I, el dominio de I, y no me dijeran que C es positivo,
Los valores que hacen que esa función esté definida es cuando esa integral impropia converja. Cuando esa integral impropia converja, entonces la integral estaría definida y entonces ahí yo tendría que empezar a buscar el criterio de lo mismo que dimos en el capítulo anterior. Y eso es lo que le está diciendo estos párrafos de aquí, que nosotros tendríamos que aplicar criterio de convergencia. Recuerde que este libro es de cálculo 2. Y como un libro de cálculo 2, cálculo integral, es lo que está empezando, es aplicando lo que uno sabe de cálculo integral. Lo que le dice es que en cálculo, que esa integral no tiene primitiva elemental y que no pueden ser que los criterios para ver si una integral tiene primitiva elemental escapan a este curso. Que esa integral que usted tiene ahí no tiene primitiva elemental, pero es porque el libro está hablando de cálculo 2. Nosotros vamos a trabajar más eso más adelante. Pero no, usted no tiene que estarla resolviendo. Entonces, por eso le dice que por eso usted no tiene que ponerse a calcular directamente la integral y además que se ponga a aplicar el criterio de integral impropia. Que en la próxima sesión también se verá un poquito más de el valor exacto de esa integral, pero esa integral usted ya, porque ya usted ha avanzado, debe saber el valor exacto de esa integral, incluso su relación con la función gamma y todo eso. Esa integral. Bueno, aquí está calculando la derivada de ella, entre otras cosas. Yo voy a volver al libro. La respuesta es que no siempre yo voy a poder, como hicimos en el caso anterior, no siempre yo voy a poder evaluar la integral para ver cuál es la primitiva elemental para después ver cuáles son los valores. Pero yo conozco de los criterios de convergencia, si fuera una integral impropia, o de analizar para qué valores existen, hablando de si la función es continua, usando algunos teoremas, si la función es continua, para qué valores hacen que sea continua y todo eso. Bueno. Volviendo al libro. Entonces, por ahora, el autor del libro, y nosotros vamos a seguir fielmente el libro, dice que solamente va a considerar por el momento, aunque más adelante lo va a hacer, integrales propias, paramétricas, de esta forma. Y que el parámetro para nosotros, T, aunque puede pertenecer a Rn, por ahora simplemente va a ser un solo número real. Fíjense que no lo ponen en negrita. Así que nosotros vamos a estar trabajando con parámetros dentro del conjunto de los números reales y entonces A y B van a ser funciones desde J hasta K, que son también subconjuntos de los números reales. La función f de x, t, una función que depende de x y de t, y x varía en k, y k, recuerde que ya lo dijimos anteriormente, que estaba desde a de t hasta b de t. Todo eso lo dijimos. Y la función f entonces toma valor en el conjunto producto k por j. K es desde a a b y j es de donde varía t. Entonces toma valor en el plano, vamos a decir, pero en la franja, ahí está definida eso. Ese párrafo nos dice cómo van a hacer ahora, cómo vamos a trabajar
a qué caso particular nos vamos a referir por el momento. ¿Qué a nosotros nos interesa? Por ejemplo, definir algunos teoremas. Aquí está el teorema de continuidad. Bajo esas condiciones que tenemos ahí arriba. Entonces, si las funciones a de t, b de t, f de x, t son continuas en J con respecto con respecto a ese producto, recuerde que X varía en K y T varía, entonces aquí, y además la función está definida desde J hasta R porque es en valor de T, dada de esa manera. Entonces, si pasa todo eso, entonces la función que yo tengo es también continua. O sea, la función que está definida como una integral es también continua si los límites de integración son continuos, la función f es continua, entonces la función de integración es continua. La función y es continua. ¿Qué ventaja tiene que una función sea continua? Bueno, recuérdese que la función y no es cualquier función, es la función que vino definida mediante la integral. La función y es la función que vino definida mediante la integral. ¿Qué ventaja tiene que esa función sea continua? Nosotros vamos a demostrar ese teorema y lo vamos a usar para que usted vea, pero lo primero que usted debe decirme a mí es qué propiedad, porque ya eso lo usamos allá arriba, qué propiedad tiene una función que es continua. ¿Cuál es la definición de continuidad? Repito, si A de t es continua, B de t es continua, f de x, t es continua, entonces la función y, que es esta, es continua. ¿Qué propiedad tiene una función continua? Bueno, no tiene discontinuidad, que se puede hacer se puede graficar sin tener saltos. Sí. Tiene derivada. O sea, si es continua es derivable, según usted. La función Sí. valor absoluto es continua y no es derivable. O sea, eso el que sea Sí, continua cierto. no significa que es derivable. ¿Cuál es la definición de continuidad? Una función es continua en cada punto del dominio. La definición de continuidad es la misma. O sea, si yo tengo una función en una definición, recordando definición somera fácil. O sea, si usted tiene una función y, tal que y depende de t, y esa y está definida desde J a R. Con J, vamos a decir su conjunto de R en este caso. O sea, su conjunto de los números reales. O sea que T pertenece a J. Entonces, y decimos que sea un T sub 0 que pertenece a J. Entonces, y es continua. En T sub 0, sí y solo sí, o sea, si se cumple lo siguiente. Hay varias definiciones de continuidad. Número 1. Si existe el límite. Si existe el límite. Cuando T tiende a T sub 0, es simplemente lo mismo que I de T sub 0. Esa que pertenece obviamente a los números reales, existe. Esa es una definición de continuidad, de cálculo 1. Otra definición de continuidad
que es equivalente a esa, es la siguiente. Se llama, algunas veces le llaman continuidad secuencial. Le llaman continuidad secuencial. Y es que si usted coge una secuencia de T sub n, valor en el dominio que tienda a T sub 0, eso debe implicar que f de T sub n, perdón, I, porque le llamé I a la función, que I de T sub n tiene que tender a I de T sub 0. Eso que está ahí equivalente, eso que está ahí equivalente a decir, o sea, lo que está ahí abajo, eso que está ahí abajo es equivalente a decir, por ejemplo, que el valor absoluto de I de T sub n menos I de T sub 0 tiene que tender a 0, porque si los dos se están acercando, entonces porque la diferencia tiende a 0. Todo eso es equivalente. No importa cómo esté definida, sin irnos a la definición rigurosa de epsilon delta. Esa es la definición de continuidad en un punto. Entonces, lo que nosotros tenemos hasta ahora es, para nuestra función, esa es la función I. Y a nosotros nos están diciendo que la función B, la función A, la función F son continuas en su respectivo dominio. Si la función B, la función A, la función F son continuas, se puede demostrar que la función I es continua. Fíjense que aquí nos estamos yendo por la construcción que yo le dije de la última. Que dice, bueno, fijemos un valor T sub 0 de J y hagamos una secuencia de T converger a T sub 0. La continuidad debe garantizar que la I de T converge a I de T sub 0, porque por definición de continuidad. Eso es equivalente a decir que esta diferencia, yo puedo demostrar que esta diferencia tiene que tender a 0. Ahora bien, ¿quién es? Los micrófonos, por favor. ¿Quién es la diferencia? Bueno, esta diferencia es esta diferencia porque es simplemente coger la función I y evaluarla. Por ejemplo, I de T sub n cambiar a T por T sub n, que esta es I de T sub n. Menos I de T sub 0, que es cambiar a T por T sub 0. O sea, yo debo demostrar que esa, o sea, donde quiera que está T, poner T sub n. Donde quiera que está T, poner T sub 0. Ese I de T sub 0. Yo tengo que demostrar que esa diferencia tiene que tender a 0. Si esa diferencia tiende a 0, entonces la función I es continua en un T sub 0 cualquiera del dominio. Con la condición de que F es continua, I de T es continua. Recuérdese que si F es continua, A de T es continua y B de T es continua, la misma definición son válidas para ella también. Entonces, vengo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Se lo voy a ir diciendo. Esto es súper fácil, miren. Ya sabemos que esto es igual a esto. Ahora, esta integral que está aquí y esta integral que está aquí, vamos a aplicar el teorema del valor medio para integrales.
el teorema de valor medio para integrales. Teorema de valor medio para integrales, que yo voy a volver en el libro al teorema 22. Bueno, no voy a necesitar volver, lo voy a coger porque lo que necesito está aquí. El teorema de valor medio para integral lo que dice es que si la función que estoy integrando es continua en el intervalo de integración, entonces debe, y lo hemos estado usando varias veces, porque recuérdense que con el seno allá arriba sacamos seno de C, porque C era el valor medio que hacía, que garantizaba algunas cosas. Sí, se Sí, escucha. maestro. Sí, maestro, se escucha. ¿Hasta qué hora esta clase? Hasta las 13:50. Bien, yo creo que ya son las 4. Por ende, para no quitarle más parte de su tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Nosotros quedamos demostrando la continuidad de esa integral. Entonces, ustedes se repasan lo que dice el teorema de valor medio para integrales, porque nosotros vamos a aplicar el teorema de valor medio para esas dos integrales que están ahí, que sería reemplazar a esta integral que es esta, perdón, déjame ver, sí, esta y la otra con B, que es esta. Entonces, a esas dos integrales le vamos a aplicar el teorema de valor medio, aprovechando que las funciones son continuas, y entonces la estaríamos reemplazando por esta expresión, que es lo que sigue en el próximo paso. Cambiar esta integral y esta integral por esta expresión, que es la función evaluada en un valor que está en el medio del intervalo de integración, o sea, los C sub n. Los C sub n son valores que están entre A de t y B, A de t sub n y B y A de t sub 0. Y estos son los extremos. Ese es el teorema de valor medio. Y el D de D sub n también es un valor que es un valor medio. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en ese primer paso. Ahí lo que le está diciendo es que A sub n y D sub n son valores medios y la función es continua. O sea, eso siempre se puede hacer. Pero es entender cada paso y por qué lo están haciendo. En la próxima clase nosotros seguimos con eso y ya estamos trabajando en la parte de integrales paramétricas. Luego de eso lo que veremos es, ahí estamos viendo bajo qué condiciones la función es continua, la integral es continua. Yo le pregunté ahorita que por qué me gustaría que fuera continua, y es precisamente porque si ella es continua, el límite de ella lo puedo calcular simplemente evaluando. Y ahí me va a dar una ventaja para calcular una integral simplemente con evaluar un valor, porque la función está definida como una integral. Luego también la otra pregunta que nos haremos en la próxima clase es ¿cuándo es derivable y cuál sería su derivada? Y entonces ese es el otro teorema para ver cuándo es derivable, porque es una función, aunque esté definida como una integral, es una función. Y eso entonces nos ayudaría a saber bajo qué condiciones podemos derivar y pasar el símbolo de derivada dentro de la integral. Esas son preguntas para la próxima clase y todas esas preguntas lo que me van a ayudar es a resolver integral de manera más cómoda. De la misma que estaban allá atrás, que estábamos averiguando si convergían o divergían. Cuando la tengamos impropia o propia, entonces vamos a utilizar la condición de que la función sea continua o sea derivable para que la integral se resuelva de manera cómoda. Nos vemos en la próxima clase, jóvenes.